Hola, ¿qué tal, chicos? Eh, bueno, en estos momentos tengo que ir a hacer algunos trámites. Por esas razones tengo que salir. Y me subí al auto. Ahora, no sé si ustedes se habrán fijado que cada vehículo tiene un tablero. Y en el tablero hay hartas cosas. Como por ejemplo, en mi auto aparece lo siguiente. Lo del lado derecho es lo que por ahora me interesa analizar. Hay una parte donde dice kilómetros por hora. Y claro, todos dicen, oh, esa es la velocidad. ¿En realidad eso es velocidad lo que estamos viendo ahí? Y otra duda. Por ejemplo, si yo tengo ahí mi vehículo y voy y lo avanzo y me muevo en forma derecha, ¿cómo se llama este tipo de movimiento? ¿Alguien se lo ha preguntado? Esto es lo que vamos a ver ahora. Movimiento rectilíneo. Y veamos de qué se trata. Antes que todo, primero tenemos que definir lo que es movimiento y reposo. Un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con respecto al sistema de referencia. En caso contrario, está en reposo. Ahora, ¿qué es lo que es un sistema de referencia? Sistema de referencia es el punto respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo. Ahora, otro concepto en tener en consideración es el concepto de móvil. En este caso, un móvil es todo cuerpo capaz de desplazarse, como en este caso lo está haciendo el avión del video. También desplazarse en este caso implica que yo desde una posición inicial, ¿cierto? Avanzo hacia una posición final. En ese caso estamos hablando de desplazamiento. Para este caso hay que tener en cuenta la diferencia entre distancia recorrida, una trayectoria y el desplazamiento. La distancia recorrida, obviamente que es la distancia desde que un móvil se comenzó a mover y por todos los lugares o partes donde fue este móvil, hasta llegar a un sitio final. Por lo tanto, desde una parte de x0, donde fue la parte inicial, todo lo que recorrió, si incluso dio hasta 50 vueltas por un lugar, hasta el punto que llegó final, todo eso se considera la distancia recorrida. Ahora, si hablamos de trayectoria, nosotros vamos a hablar de trayectoria el conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento. O sea, puede ser una línea recta o puede ser una línea curva, ¿ya? Y gracias a esto, hoy en día nacen los conceptos de rectilíneo y de curvilíneo. Ahora, en otras palabras, cuando hablamos de distancia recorrida y trayectoria, estamos hablando casi de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la trayectoria son los puntos o lugares donde tú te detuviste. Por ejemplo, si yo voy al supermercado, pero antes pasé por la gasolinera y después al supermercado, mi trayectoria es de aquí a la gasolinera y de la gasolinera al supermercado. Esa es parte de la trayectoria. En cambio, la distancia recorrida es la puedo comprobar con una unidad de medida. Por ejemplo, recorrí 5 kilómetros hasta la bencinera y otros 5 kilómetros hasta el supermercado. Por lo tanto, mi distancia recorrida fue de 10 kilómetros. Tanto cuando tenemos un móvil en reposo x0, si este móvil se mueve recto, siguiendo una línea horizontal, hasta llegar a un punto final, xf, en este caso nosotros estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo. Ahora, si la velocidad que tiene este vehículo es constante, estaría haciendo un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, en este ejemplo tenemos una distancia recorrida de 10 kilómetros. El trayecto es solamente de un punto, que también es del punto inicial al final, y el desplazamiento también vendría siendo
desde el punto x0 a xf, que en este caso también sería de una distancia de 10 kilómetros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la distancia recorrida y el desplazamiento? Que el desplazamiento me indica la dirección a la que va. La distancia necesariamente no lo hace. Y ahora acabo de acoplar otro concepto, el de velocidad. Y ahora nosotros hay dos conceptos que hay que aclarar. Primero, velocidad, y el de segundo, el de rapidez. Rapidez y velocidad son dos magnitudes cinemáticas que suelen confundirse con frecuencia. Cuando hablamos nosotros de rapidez, estamos hablando de una magnitud escalar que se relaciona con la distancia recorrida con el tiempo. Y cuando hablamos de la velocidad, es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo. Por tanto, la diferencia está que nosotros podemos decir que la rapidez está en una escala graduada, como en este caso, kilómetros por hora, y la velocidad me está indicando también esos kilómetros por hora, pero también me indica el sentido hacia dónde va ese móvil. Tanto la rapidez como la velocidad se calculan dividiendo una longitud entre un tiempo y sus unidades serán, por ejemplo, en metros por segundo o kilómetros por hora, como en el caso de los vehículos. Aunque según el sistema internacional de medida, se utiliza el metro por segundo. Velocidad y rapidez nosotros podemos verlo con estas fórmulas físicas, donde rapidez es igual a v, y va a ser igual eso a una distancia dividida en un tiempo determinado. En cambio la velocidad, la v tiene una flechita arriba si se fijan. Eso me está indicando que estoy hablando de velocidad. La d tiene una flechita arriba indicando que estoy hablando del desplazamiento del vehículo o del móvil. Y t en este caso es tiempo. Si se fijan, prácticamente las fórmulas son iguales. Y incluso lo que obtengamos de resultado muchas veces van a ser iguales. Pero está la diferencia en el concepto en sí, que la velocidad me va a indicar el desplazamiento en un tiempo determinado y también indica la dirección, por lo tanto se le dice que es vectorial. En cambio la rapidez solamente me está diciendo la distancia que se recorrió, ¿ya? Pero no me está diciendo hacia dónde. No necesariamente me dice hacia qué lugar va. Por lo tanto, esas son las grandes diferencias entre rapidez y velocidad. Velocidad y rapidez utilizan esta fórmula. La diferencia está en que velocidad, ¿cierto?, va a tener una flechita arriba y la d va a tener una flechita arriba, pero ambas van a ser velocidad o rapidez es igual a distancia o el desplazamiento en un tiempo determinado. Con esta fórmula nosotros también podemos revertir la fórmula y calcular otras dos. Por ejemplo, cuando me estén dando el dato del tiempo y me estén dando el dato de la velocidad, yo puedo calcular la distancia de lo que pasó allí, diciendo que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. O en el caso que en un ejercicio me estén dando la distancia y me estén dando la velocidad o la rapidez, yo puedo calcular el tiempo, ¿ya? En este caso, diciendo que el tiempo es igual a la distancia dividida en una velocidad. Por lo tanto, tenemos a partir de esa fórmula general otras dos fórmulas, una para calcular el tiempo y la otra para la distancia. Y otra cosa que hay que tener en cuenta cuando tengamos estos tipos de ejercicios que tienen que ver con movimiento rectilíneo uniforme es traspasar de kilómetros por hora, por ejemplo, a metros por segundo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasa si yo quiero convertir 72 kilómetros por hora a metros por segundo? Es súper sencillo. Lo único que tengo que hacer, en este caso, multiplicar la velocidad que yo tengo
por 5/18, y así de simple voy a sacar en este caso el resultado. Por ejemplo, si quiero convertir 72 km por hora a metros por segundo, lo único que hago es colocar 72 km por hora, multiplicarlo por 5/18 y con eso obtengo automáticamente 20 metros por segundo. O sea, el 72 lo multiplico por 5 y lo divido en 18 y tengo ese resultado. O 180 km por hora a metros por segundo, exactamente lo mismo. 180 lo multiplico por 5 y lo divido en 18 y con eso obtengo los metros por segundo. Siempre vamos a tener que trabajar en metros por segundo la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque es el sistema internacional de medida. Ahora, el caso contrario, si yo quiero convertir de metros por segundo a kilómetros por hora, lo hago al revés. Simplemente multiplico por 18/15. Por ejemplo, si quiero convertir 20 metros por segundo a kilómetros por hora, 20 lo multiplico por 18 y lo divido en 5 y con eso obtengo mis 72 kilómetros por hora. O si quiero convertir 50 metros por segundo a kilómetros por hora, simplemente 50 por 18 lo divido en 5 y me quedan en este caso los 180 kilómetros por hora de la conversión. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, convertir las horas en segundos. ¿Cómo lo hago? Y aquí hay una tablita bastante específica. Por ejemplo, si yo quiero traspasar de día a hora, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, yo multiplico por 24. Si quiero pasar de horas a minutos, lo multiplico por 60. Si yo quiero pasar de minutos a segundos, yo multiplico por 60 nuevamente. O viceversa. Si yo quiero pasar de segundo a minuto, divido por 60. Si yo quiero pasar de minutos a hora, divido por 60. Y si quiero pasar de horas por día, divido por 24. Por ejemplo, si tengo 2 horas y los multiplico por 60, voy a obtener 120 minutos. O si 120 minutos lo multiplico por 60, voy a obtener 7200 segundos. Y ahí se fijan, ya hice una conversión dos veces, utilizando en este caso esta tablita. Ahora, por ejemplo, para pasar de horas a segundos debo hacer lo siguiente. 2 horas corresponden a ¿cuánto? Si yo tengo acá 2 horas y las tengo en este lado y tengo que multiplicar 2 veces por 60, ¿ya? En este caso, ¿por qué tengo que multiplicar 2 veces por 60? Porque primero uno es para pasar a minutos y de minutos para pasarlo a segundo. 60 por 60 en este caso da 3600. Por lo tanto, si yo quiero pasar de horas a segundo, yo multiplico por 3600 y obtengo mis segundos. Y de esa forma va funcionando también hacia el otro lado. Les dejo estos ejercicios de transformación para que vayan practicando. Y cualquier duda o consulta me pueden preguntar a mí. Ya me preguntan ya sea por cualquiera de las redes sociales y no hay ningún problema. O también pueden colocar los resultados en los comentarios en este video. No hay ningún problema. Y ahí los vamos viendo cada uno de ellos. ¿Quién le apuntó y quién no? Veamos. El siguiente ejemplo dice, un atleta recorre una pista de 100 metros en 8 segundos. ¿Cuál es la rapidez media? ¿Cuál es su rapidez media en kilómetros por hora? Veamos cómo se hace y después ustedes continúan solitos. Ya, el ejemplo dice, un atleta recorre una pista de 100 metros en 8 segundos. ¿Cuál es la rapidez media? Siempre en física hay que empezar por el orden. Aunque uno no lo quiera, uno tiene que identificar los datos. ¿Qué datos necesito? Primero de nada tengo que saber cuál es la fórmula que voy a utilizar. Y para eso veo cuáles son mis datos que tengo. Tengo ese dato y tengo ese dato. El dato de acá corresponde
Si estamos hablando de rapidez a distancia recorrida, por lo tanto corresponde a D, que es igual a 100 metros. 8 segundos corresponde a tiempo. Por lo tanto, el otro dato que nos falta es la velocidad, y eso lo vamos a colocar como un X, o también lo vamos a colocar como un signo de interrogación. Luego, la segunda parte es la fórmula que voy a utilizar. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? En este caso, V es igual a D dividido en T. Y posteriormente el desarrollo, que en este caso el desarrollo es reemplazarlo de la fórmula. V es igual a 100 metros dividido en 8 segundos. 100 dividido en 8, ¿cuánto me va a dar? Lo más probable es que, si lo hacen ustedes, le va a dar 12,5 metros por segundo. Y lo importante de esto, las unidades de medida. Nunca se olviden de esto. Si un ejercicio no tiene eso, es un ejercicio muerto y está todo malo, aunque los números estén bien. Nunca olvidarse de que existe eso ahí. La segunda parte me dice, si esos 12,5 los convierto a kilómetros por hora, ¿cómo lo hago? Para la conversión de metros por segundo a kilómetros por hora, ¿qué tengo que hacer? Lo que obtuve, que eran 12,5 kilómetros, lo multiplico, en este caso, en 18 quintos. Y entonces, lo que pueden hacer es multiplicar los 12,5 en 18, que les va a dar 225. Y obviamente que conservamos lo que dice kilómetros. Y lo dividimos en 5, que estos van a corresponder a horas. ¿Ya? Esos 225 al dividirlo en 5 me va a dar una cantidad de 45 kilómetros por hora. Y con eso yo convertí esos metros por segundo a kilómetros por hora. Por lo tanto, 12,5 metros por segundo equivalen a 45 kilómetros por hora. Y ahí hemos terminado ese ejercicio. Un ejercicio de que les voy a dejar planteado, ahí está la respuesta, pero necesito que lo hagan. Necesito que vean con un lapicito y vayan avanzando. Dice el siguiente, una ambulancia que se mueve con una velocidad de 120 km por hora necesita recorrer un tramo recto de 60 km. Calcula el tiempo necesario para que la ambulancia llegue a su destino. Ya, la idea es que ustedes desarrollen tal cual como hice el ejemplo anterior, pero vayan viendo cuáles son sus datos que tienen y qué necesitan para hacerlo. Y ahí está la respuesta. Si llegan a esa respuesta estarían súper. Este otro, que también vayan viendo si lo pueden hacer. Una abeja vuela en línea recta hacia el oeste durante 30 segundos. Si posee una velocidad de 15 metros por segundo, calcular la distancia total recorrida por la abeja. Ya, la idea es que me digan cómo lo hicieron y háganlo paso por paso. Ya, cualquier duda, consultas, me pueden consultar o si no, dejen un comentario en este video para mayor información. La primera pregunta que le había hecho cuando comenzamos el video, ¿qué es lo que indica en realidad ese que está en el tablero del automóvil? ¿Qué cosa estará indicando? ¿La rapidez media o la velocidad media? Eh, Responde lo que tú creas de acuerdo a lo que ya has visto en todo este video, ¿ya? Y colócalo en los comentarios acá abajo, ¿ya? Cualquier cosa, cualquier duda, me consultan o pueden escribir en estos comentarios o simplemente me pueden preguntar al WhatsApp, Instagram, Facebook y tengo todas las otras redes sociales, ¿ok? Cualquier otro tema del que quiere que hablen de física, no tengo problemas de que me digan.
Y por ahora eso es todo. Nos vemos. Chao.